Recuerdo hace poco haber escuchado una anécdota de Mahatma Gandhi, aquel gran personaje de la India, al cual lo fue a buscar desde muy lejos una mujer con su hijo para pedirle ayuda. Llegó con este gran personaje y le dijo: Gandhi, por favor, ayúdeme con mi hijo, es que no me quiere obedecer. Come y come y come azúcar, le digo que ya no coma tanta azúcar que le hace daño y por más que le digo no me hace caso. Yo creo que a usted sí le va a hacer caso, por favor, dígale algo a mi hijo. Y Gandhi le dice: señora, necesito que regrese dentro de una semana. Y aquella mujer: ¿una semana? Es que vengo de muy lejos, ¿no le puede decir algo ahorita? Por favor, señora, vuelva en una semana. Oh, pues bueno, la señora que venía de muy lejos se regresó de nuevo otra vez, se esperó la semana y se volvió a venir. Y ya por fin, pasado el plazo y que llegaron nuevamente con Gandhi, ahora sí, aquí se lo traigo. Bueno, y Gandhi así muy sencilla y paternalmente le acarició su pelito al niño y le dijo: ay, hijo, ya no comas tanta azúcar. Y eso fue todo. La señora se quedó: ¿Cómo? ¿Es todo lo que le va a decir? Sí, hija. Pero, oiga, entonces, ¿para qué me hizo venirme después de una semana, sabiendo que vengo de tan lejos? ¿Por qué me hizo regresar? ¿Por qué no se lo dijo en ese momento? Y Gandhi responde: es que me tomó una semana dejar de comer azúcar. ¿Cómo le iba a decir a tu hijo que dejara de hacerlo si yo también lo hacía? Necesitaba dejar de comer azúcar para poderle decir a tu hijo. Y aquí vemos un gran ejemplo de lo que es la autoridad moral. Pero aquí, por supuesto que nadie supera a Jesús, del cual se nos dice que hablaba con autoridad. No lo decía él, lo decía la gente que lo escuchaba. Este sí que habla con autoridad. ¿Qué pensamos al imaginar a alguien que habla con autoridad? ¿Alguien autoritario? ¿Alguien que habla con gritos? ¿Alguien que intimida, que amenaza? ¿El típico sargento mal pagado o el jefe mal encarado? No, hablar con autoridad no tiene nada que ver con eso. Ser autoritario no tiene nada que ver con hablar con autoridad. El que habla con autoridad ni siquiera tiene por qué alzar la voz, mucho menos utilizar insultos, amenazas, porque el que habla con autoridad habla con tal respaldo moral que le hacen caso, que infunde esa natural obediencia, ese natural liderazgo. ¿Y cuántos podrán decir que hablan con autoridad? A quien le falta esa autoridad moral necesita imponerse por la intimidación. Y por eso vemos a tantos que truenan los dedos, que amenazan con despedir, con castigar, que gritan, pero eso no crea autoridad, únicamente crea sometimiento y más adelante rechazo, desprecio. Eres un tirano si eres un autoritario, y donde haya un tirano va a haber alguien que quiera derrocarlo. Jesús hablaba con autoridad a las personas porque las convencía, porque las cautivaba, porque ellos sabían que lo que Jesús decía iba respaldado por su vida. Hasta los mismos demonios se sometían a su palabra que tenía autoridad. Jesús no necesitaba decir todo un ritual y un merequetengue de exorcismo para someter al demonio. Bastaba una orden, bastaba una palabra. Híjole, ¿cuántos papás quisieran poder hablar con autoridad frente a sus hijos? Pero para empezar, ¿a ti, padre de familia, te respalda la autoridad moral? ¿Le dices a tus hijos que no hagan lo que precisamente tú haces? Les dices que no fumen y tú fumas. Les dices que te hablen con la verdad y tú le dices que pongas de pretexto que estabas enfermo para no ir al catecismo. Infinidad de ejemplos donde podemos demostrar que la autoridad no tiene nada que ver con gritos y amenazas, como aquellos con los que los papás quieren hacerse obedecer. Pero algunos ya hicieron que sus hijos les tomaran la medida, y los hijos hasta a propósito los hacen enojar, porque sus papás se enojan tan chistoso. Es que nada más se desquician, pegan de gritos y como el pajarito cucú salen y dicen una retahíla de improperios, al rato se les pasa y todo vuelve a ser igual. Hablar con autoridad sería saber guardar el control, demostrar a los hijos que se les ama y que cuando se les corrige es por su bien. Es mostrarles que aquí las normas se cumplen y que te estoy hablando en serio y que no soy tu jugarrera, sin necesidad de violencia, pero eso sí, con firmeza. Una cosa es hablar con firmeza
Y otra cosa es insultar, gritar. ¿Cómo es que tú hablas con autoridad? Tú, padre de familia, tú, quizá que tienes empleados, tú que eres maestro, yo que soy sacerdote. ¿La autoridad de dónde nos viene? La autoridad viene de Dios. Tú tienes autoridad. Si te respaldas en la autoridad de Dios, si tú eres el primero en obedecer los mandatos del Señor. Que hoy Jesús nos inspire esa autoridad con la que hablaba y que sometiéndonos a su autoridad podamos dirigirnos a los demás, aquellos a quienes dirigimos, a quienes dependen de nosotros, hablarles con autoridad, es decir, hablarles con amor, hablarles por su bien, hablarles respaldados por nuestra congruencia. Que tengas un bendecido y hermoso día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.